Claro. No trabajan con el timón como antes. ¿Ya? Muchos aviadores de la generación mía no tenían la confianza en un aparatito que se iba a mover con un joystick. Entonces ahora tienes una computadora que está funcionando en un avión. Pero por Dios, ¿y si la computadora del avión se malogra? Oye, normalmente existen, claro. en los aviones existen lo que son en todo equipo informático, un transbordador espacial, tienen lo que son computadoras secundarias. Entonces, es que obviamente falla la primaria, entra la segunda en acción, ¿no? Lo mismo pasa en los bancos, ¿no? Los bancos no solo es un solo servidor, tiene varios servidores, tiene respaldo. Pero si falló la primera, puede fallar la segunda. Ahí pones a rezar. Y ahí ya... esa no falla, rezar no falla. Yo me estoy dando cuenta de algo... Es que, espera, no se va a volver a subir un avión. Hay una cosa rara, o sea, ustedes son de generaciones distintas, pero siento que ambos tienen temor por la tecnología. Y es como, cuando los escucho hablar y pienso que es como cuando alguien sale a la calle y dice, ¿y si me cae un rayo? O sea... El sistema no es tan inseguro como podría parecer. Padre, vas al banco y te dice, se cayó el sistema cada rato. Pero debe existir un... Bueno, buen porcentaje a veces puede ser que el gerente se fue a almorzar o algo. Claro. O sea, lo que pasa es que lo que tenemos también es una perspectiva, ¿no?, de que el sistema hace más cosas o menos cosas de las que realmente hace. O sea, y es por, digamos, ya es el factor humano, ¿no? Y conductualmente ponemos excusas y usamos los sistemas, ¿no? Porque nos da un poco de flojera hacer eso y la respuesta es, no, el sistema no lo permite, ¿no? Esta es una respuesta cliché. Sí conozco eso. ¿No? Claro, además es mucho es más fácil. Es una, o sea, en el fondo es una excusa que puede tener una racionalidad muy clara, que de repente no tiene sentido hacer eso por A, B, C y D, pero mucho más sencillo es decirte, el sistema no lo permite. Pero es posible que todos nuestros ahorros desaparezcan y se borren de la faz de la Tierra. O sea, en términos de posibilidad, es posible, todo es posible. Claro, Por eso pero siempre uno digamos tiene que que es tener una la visión apocalíptica del De mi asunto, plata. Bueno, por eso en teoría uno tiene ya los recibos, ¿no? Que es el statement físico, ¿no? Que responde. ¿no? ¿Y existe un backup mundial de esa información? Bueno, sí, los bancos tienen backup. Es más, te podría decir que los cajeros automáticos, todas las transacciones que has realizado durante toda tu vida en un cajero automático puede ser solicitada al banco. El mayor ejemplo es el efecto 2000. ¿Te acuerdas del cambio lo que iba a pasar, que los asesores iban a detener, que iba a ser un desastre? No pasó nada. Y no pasó nada. Bueno, sí pasó, ¿ah? Pasó en ciertos sistemas muy antiguos. En ascensores dejaron de subir. Porque, por ejemplo, lo que pasó con el Y2K es básicamente la cifra que ya no podía meterle un número más. Un número más, sí. Correcto. Entonces, los sistemas de mantenimiento de ascensores, por ejemplo, que mantienen cada 10 años, un año, al saltar esa cifra, ¿qué pasaba con el sistema? Entonces, el ascensor se plantaba por falta de mantenimiento. Ese tipo de factores eran los miedos apocalípticos. Volvía al año cero. Sin embargo, por ejemplo, recuerdo, voy a pasar a mi época universitaria, el carro típico de entonces era el Volkswagen. Así es. Y el Volkswagen era inmalograble. Es decir, si se plantaba en algún lado, Lo hacías con una liga. Con un resortito, con una liga, con un chicle. Correcto. Lo podía hacer funcionar. Ahora, un carro se planta, se valora la y computadora. tienes que llamar a un ingeniero con unos anteojazos que van a regular la computadora del carro. Correcto. Sí. Ya no, o sea, ya no adelanta la chispa, se adelanta sola. Pero a su vez también tiene que comprender que la eficiencia de ese automóvil, antes usted consumía 2 galones por cada 10 kilómetros, ahora esos 2 galones dan 50 kilómetros. 50 Pero kilómetros. los carros duran menos. A propósito lo hacen porque compres otro. Sí, pero yo tengo una pregunta. Así como antiguamente, Gianfranco podía pichicatear su Volkswagen, ¿no? Digo, una persona con conocimientos de informática y computación, ¿puede también meterle mano al carro? Bueno, sí, hoy en día en ciertos automóviles uno puede sacar la computadora de fábrica del carro, instalarle una nueva computadora y programarla según las necesidades del usuario. ¿Tú puedes hacer eso? Bueno, se podría, yo realmente no programo computadora de carro, pero sí conozco varios amigos que programan computadora de carros. Hay un mayor nivel de especialización. Entonces hay cómputo aplicado a la aeronáutica, cómputo aplicado a la automotriz. Entonces ya no es que sí, el ser ingeniero de sistemas te da puerta abierta a todas esas interfaces. Los principios básicos son los mismos. Sí, algo importante es, a veces también hay muchos términos que estamos hablando. Sistemas, computación, informática. Son cosas a veces un poco diferentes y que a veces tenemos confusión internamente aquí en el país. Al común no suena igual. Al fondo suena igual, pero es diferente. Sí, pues. El de sistemas, por ejemplo, es un ingeniero que está encargado de definir los procesos de una empresa y optimizarlos. Ya. Que no tiene que ver con software. Tiene que ver con un sistema. Claro, no tiene que ver con software. Tiene que ver, ya. El ingeniero de computación es el que estudia las bases matemáticas
para poder hacer que algo sea computable. Más aún, el computador inicial era una persona que bajo una serie de situaciones solucionaba un problema, bajo una lógica. Y se llamó computador a la persona, luego pasó al término de máquina. Esa es computación, base matemática. Y software ya es la ciencia en la cual uno tiene ciertas metodologías para construir esto de una manera estructurada y siguiendo ciertos pasos. Como un ingeniero que para construir tiene que seguir cierta metodología y todo esto, ¿no? Entonces el que construye software tiene que tener no solamente saber programar, tiene que saber controles de calidad, tiene que saber cómo hace los análisis, cómo recibe los requerimientos de los usuarios y todo esto. Por general son equipos, ¿no? Son equipos, así es. Vamos a irnos a una pausa y quiero que vayan pensando cuáles son los software más increíbles que ustedes conocen. Ya volvemos. ¿Dónde estoy? Allá. Estamos en 3G hablando de todo el software y había dejado una pregunta: ¿cuál es el software más increíble que ustedes conocen? Yo vi una vez en el extranjero unos baños públicos, siempre hablando de baños, que era impresionante. Uno entraba, se abría el baño estaba limpiecito, usaba el baño, salía un papelito, salían airecitos y cosas por el estilo. Cuando uno se iba, el baño se cerraba y se limpiaba completamente para la siguiente persona. ¿Cómo que salía un papelito? Salían papelitos, salía papel para poder airecitos también. Pero tú te limpiabas solo. Tú te limpiabas solo, ¿eh? Ay, Pero hay unos que ahí nomás tú... Ahí nomás tú te pones a tomar, ¿cierto? Con una sonrisa se activa el... Con una sonrisa. Porque eso es entre tecnología y Cuando acoso. sonríes demasiado se desactiva. Ya cuando se está riendo ya se corta todo. Se corta todo. Por si acaso. Sí, blanquea los Otro ojos. departamento. Depende de la profundidad de la limpieza. ¿Qué software extraordinario, increíble conoces tú? Bueno, a mí... Que te llame la atención, ¿no? Bueno, a mí el que más me ha impresionado es el que usan mis hijos, es el Wii, ¿no? Ese software para jugar. Cuéntame eso, yo no conozco todavía. Este software permite reconocer a través del movimiento de la cámara que dispone ahí una especie de sensor, ¿no? Una señal digital, donde estoy desplazando este equipo, ¿no? Y está siendo utilizado en algunos lugares para reemplazar en lugares pobres las pantallas electrónicas que cuestan mucho más caras. En algunos lugares han logrado que estas pantallas puedan ser, ¿cómo se llama?, reemplazadas por el juego del Wii. No me digas. Para usarlo en los colegios. Qué alucinante. ¿Tú, Sandro? Yo creo que el software inferencial, o sea, obviamente tiene que ver con Internet, ¿no? ¿Qué hace el software inferencial? Aprende, ¿no?, de tus usos a un nivel que empieza a predecirte. Ay, Dios. Eso ya es casi como que las máquinas comienzan a pensar. O sea, son un espejo, ¿no? Empiezan a operar tus pensamientos. ¿Cómo es eso? Dame un ejemplo. Imagínate que tienes instalado un software inferencial en tu computadora. Entonces, cada vez que haces una búsqueda, imagínate que Google está investigando si diera ese paso, ¿no? Cada vez que tú haces una búsqueda, eso se guarda en un perfil, ¿no? Entonces, esta persona va entendiendo cuál es la racionalidad de tus búsquedas. Este programa va entendiendo. Este programa va entendiendo cuál es la racionalidad de tus O búsquedas. sea, de tus intereses, digamos. De tus intereses. Te va ¿no? tasando. Y además lo mide con muchas otras variables, días, horas, ¿no? Entonces, luego de cruzar 200 variables, empieza a hacer una correlación o un análisis econométrico, ¿no? Y dice, por aquí viene la línea, ¿no? Esto Entonces, puede interesar. Esto te puede interesar. En una versión mucho más simplificada es lo que hace Amazon. Cuando tú compras un libro, Amazon correlaciona inmediatamente todos los que han comprado ese libro con otro, y la siguiente vez que entras dicen, oye, por si acaso, el que ha comprado este libro, ha Pero, comprado por este ejemplo, al FBI le recomienda. podría servir para saber en qué momento eres más vulnerable a cometer cierto tipo de De hecho, delito ahí también. está toda la teoría del Big Brother, ¿no es cierto? Y todo el miedo a compartir bases de datos y que este límite, ¿no?, ese cruce de información revierta ya no en nuestros beneficios, en ser más eficientes, sino en estar más controlados, y en perjuicios constitucionales, por decirlo menos. ¿Y tú cuál es el software increíble que conoces? Bueno, del software como sistema operativo, bueno, Linux, que es el software de creación humana más grande de la historia, ¿no? Que más seres humanos se han involucrado en un mismo proyecto. En todos los proyectos que han existido en la humanidad, Linux es el software que más mentes han reunido en una sola unión. El Linux, a diferencia del Windows, es un software libre, ¿verdad? Es un sistema operativo que, a diferencia de ser creado por una empresa, fue creado por todos los programadores del mundo. Por un colectivo. Por un colectivo. Yo he escuchado una frase de chico que era: muchas manos en un plato hacen un garabato. ¿El Linux no puede salir un adefesio con tanta mano que se va metiendo por ahí? No, porque hay bastantes controles de calidad en el sentido interno, ¿no? Es como juntar a 30 chefs profesionales y decir, bueno, hágame un plato,
y lo más probable es que no hagan un plato que sea algo feo, lo más probable es que hagan una exquisitez, ¿no? Porque están compartiendo el conocimiento. Sí. Siempre y cuando se organicen. Claro. Y ese es el punto. Esa es la idea. Claro. La idea es que esto se convierta en un proceso sistemático que busque, promueva un software de alta calidad. Yo escuché alguna vez también que un camello era un caballo diseñado por una comisión, o sea, por varias personas trabajando, ¿no? O sea, había... Entonces, pregunto, en estos tipos de software que se comparten, obviamente tiene que haber una cabeza que oriente y ya hay bases que existen en el Linux. Bueno, son bastante confiables, ¿no? El 89% de las supercomputadoras del mundo la utilizan. O sea, ¿Sí? Así de confiable puede llegar a ser. El 90% de los empresarios hoy en día en Latinoamérica van a optar en este año, los próximos 2 años, la opción de Linux en sus empresas. Sí, la inteligencia colectiva es como el nuevo paradigma en muchas cosas. De hecho, en el e-learning ya el asunto de autoenseñarte ya no es la barrera, ¿no? La siguiente barrera es trabajo colaborativo, que la gente pueda resolver eso, ¿no? Que antes mucha gente, rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Mientras más gente metía, 2 jardineros en un jardín, monstruo, ¿no? 4 empiezan a estorbarse, 6 Claro, rinden sí, menos que fatal. 2. Ya, eso empieza a entrar en conflicto con la posibilidad de hacer trabajo colaborativo remotamente, En equipo. ¿no? En equipo, llevar el equipo, ¿no? a un siguiente Pero nivel. es el conocimiento, no tanto las manos, ¿no? O sea, No, bueno. claro. Por ejemplo, Bueno, pero las manos también, hoy en o sea, día los celulares, se pueden usar. Android, por ejemplo, la tecnología Android son los celulares más vendidos en el mercado. Y se dice que los estudios del IDC dicen que, bueno, son los más vendidos porque el software que operan es libre. Con lo cual, programadores de cualquier parte del mundo pueden crear aplicaciones para este nuevo sistema y venderlo, ¿no? Entonces, al yo poder conocer la tecnología, cómo opera este celular, y yo poder crear tecnología para ese celular, magnifica la cantidad de aplicaciones que se pueden otorgar a ese celular. Pero yo entiendo lo que dices, porque es como el Wikipedia, ¿no? Que cualquiera entra y pone cualquier cosa y se da por cierto. Aquí tiene que haber un regulador. Bueno, hay reguladores, obviamente, ¿no? Hay programadores de top level, ¿no? De nivel muy alto, que obviamente van a decidir si es que ese código de programación ingresa a la fuente o no ingresa a la fuente, ¿no? En Wikipedia también, ¿eh? En Wikipedia tú puedes entrar y meter una definición, pero esa definición tiene que aceptar la revisión por pares. O sea, en cualquier momento alguien puede entrar, leerlo y dice, no estoy de acuerdo con esto. O sea, hay un mecanismo para pero lograr... en ese lapso puedes leer eso y darlo por cierto también. De hecho, libro, claro, ¿no? hay mecanismos para antes de que salga publicado. Bueno, y no solo por eso el software tiene lo que son las actualizaciones, ¿no? El software no es puro siempre. Lo mismo Windows, mismo Microsoft tiene actualizaciones porque el sistema no es bueno al 100%. Pero ningún sistema es bueno, totalmente perfectible. Yo creo que la habilidad humana es tal que podríamos decir que un grupo de personas puede haber un buen software que desde el punto de vista software libre, pero también creo que en la otra parte también podría decir lo mismo de software propietario, que pueden hacer muy bueno. Cada vez que sale un sistema operativo, una nueva versión, falla más que la anterior. Por supuesto. 1000 veces hasta que se pone... Justamente con las los niveles de prueba que se tienen que hacer los software son cada vez más estrictos dependiendo de para qué va a servir el software. Obviamente, ¿no? No es lo mismo hacer un software para un baño, como decían ustedes en el ejemplo, que para hacer un software para un avión. Claro, para el baño es importante. Claro, es importante, pero si se dejó caer el agua, ¿qué importa? Pero menos si que se es un cae un avión avión es con diferente. baño. Avión con baño. Vamos a ir a una pausa y regresamos con cómo se desarrolla un software. Volvemos. ¿Cómo se desarrolla un software? Sandro, por ejemplo, o sea, ¿cómo así se les ocurre proponer algo? ¿Evalúan necesidades? ¿Se hace un diseño? ¿Cómo Hay surge? estilos y metodologías, ¿no? Y algunas metodologías son bastante más antiguas que el software en sí mismo, que vienen de otras especialidades, otras ingenierías. El primer punto es identificar una necesidad. Para algunos, para mí particularmente, el mejor software es el que logra identificar mejor las necesidades y ser empático con sus usuarios, ¿no? Ese software que está hecho perfectamente desde el punto de vista del ingeniero puede no entregar valor en la línea final, ¿no? Ajá. Entonces empiezas con eso, identificación de necesidades, luego hay un análisis del sistema que está detrás de la respuesta o de la solución a esa necesidad, y luego viene todo el tema de programación. Son equipos de personas, ¿no? Hay algunos softwares seguramente que han sido construidos por una sola persona, con múltiples capacidades, pero por lo general Es un montón de gente, ¿no? O sea, por ejemplo, el hit de Facebook. Facebook fue pensado por 2 personas. Yo me imagino que las primeras versiones fueron hechas por ellos 2, pero hoy día detrás de Facebook debe haber cientos o miles de personas. Claro.